Había puesto, perdón, estaba muteado y ya había puesto la hoja enfrente. Bueno, ministerio, pequeños grupos. ¿Me escuchan? Ajá, sí. Ministerio Pastoral de los Pequeños Grupos. Los grupos pequeños funcionan como un hospital. Ellos proveen cuidado de emergencia, cuidado de rehabilitación, cuidado de largo plazo y cuidado de la salud. Cada grupo informará sobre el tema asignado para discusión. El informe debe incluir una presentación en forma de drama que tenga que ver con la respuesta a la necesidad sentida. Grupo 1. ¿Cómo puede un grupo pequeño funcionar como una sala de emergencia de un hospital, proveyendo una respuesta para cada crisis? ¿Cuáles son algunas de las actividades que serían parte de la responsabilidad del cuidado que provee este grupo pequeño? Un Grupo 2. momentito, Marcelo, por favor, un momentito. Hermana Miriam, voy a hacer que usted responda a esa pregunta en un ratito, ¿ok? Vaya pensándolo, ¿ok, hermana? ¿Me oye mi hermana Miriam? Erante. Sí, le escucho. Ok, gracias. Responde esa pregunta número 1 cuando volvemos al tema, ok, lo vamos a hacer en un ratito, pero piensa la pregunta ahí y pueda tal vez tener una respuesta. Hermana Ana Castellanos, voy a hacer que usted responda al número 2, ok. Marcelo lo va a leer y lo vamos a oír todos. Ok. Ok. Grupo Ok, 2. Grupo 2. ¿Cómo puede un grupo pequeño funcionar como un proveedor de cuidado, de rehabilitación, ayudando a la gente a recuperarse? ¿Qué problemas necesitarían recuperación y restauración? ¿Cómo podría el grupo pequeño ayudar en este tipo de necesidades? Hermana Litsi Munguía, yo sé que ella se está saliendo. Su esposo puede, hermano Maini, puede responder por favor a la pregunta 3 que vamos a leer. ¿Está bien, hermano? Deme la seña. Hermano Maini, no me escucha. Hermano Ortiz, José Ortiz, ¿puede responder por Pastor, favor? es hermano Félix, un guía. Oh, es Félix, no tiene el Él nombre es bien. Félix y la hermana Maini. Ok, gracias. Hermano José, ¿puede responder a la pregunta número, ¿dónde estamos, Marcelo? ¿3 o 4? Estamos en el grupo número 2. La hermana Ana va a responder al 2. Voy a pedir a hermano José que responde al 3. ¿Estamos bien en eso, hermano José? Ok. Lee el 3, por favor, hermano. ¿Cómo puede un grupo pequeño proveer el apoyo necesario para el cuidado de largo plazo? ¿Qué tipo de problemas requieren una respuesta extendida? ¿Cómo continuaría trabajando el grupo con aquellos que requieren una consideración extra? Gracias. Y hermano Ramón Quintanilla, ¿puede por favor usted y su esposa responder al 4, ok? ¿Está bien? Ok. Lo va a leer el hermano Marcelo. Grupo 4. ¿Cómo puede un grupo pequeño proveer cuidado de la salud por medio del apoyo mutuo de sus miembros? ¿Cuáles son algunos de los asuntos sobre el cuidado de la salud que enfrentan los miembros de un grupo? ¿Cuán importante es el discipulado dentro del grupo cuando la gente tiene la presión de tantas otras necesidades? Lo que vamos a hacer es responder después del receso que vamos a tener unos 5, 7 minutos aquí. Volvemos a las 8:10, ¿ok? Y van a responder esas cuatro personas o grupos a esas preguntas. Nos van a dar unas ideas cómo se podría usar grupos pequeños para ministrar en esa forma. Nos vemos en unos 7 minutos.
Hermano Marcelo, ¿qué tal? Comiendo. Qué bueno, qué bueno. El cafecito. Ah, está bien, sí, no puede faltar. Ujú. Qué bien. ¿Cómo está, hermanito? ¿Bien? Sí, gracias a Dios, bien aquí. Aquí disfrutando la lluvia. Oh, sí, ¿verdad? Ha llovido bastante, sí. Sí. Ahora pareciera que no está lloviendo. Sí, creo que ya no. Ay, pero tenemos... ¿Dónde estás tú, hermano? Aquí vivo en Baltimore. Ah, en Baltimore. Sí. Bueno, aquí dice que hasta las 7 de la mañana va a llover. Ah, toda la noche todavía. Intermitentemente, pero Sí. Tal vez no gloria. tan fuerte ya. Sí, no tan fuerte, no. Sí. Nosotros, bueno, nosotros bueno, por el tipo de trabajo que hago, no nos afecta cuando llueve. Claro. Sí. ¿Qué es lo que haces tú, amado? Hacemos trabajo en una compañía hacemos waterproofing Ah, en claro. el sótano de las casas, sí, hacemos problemas del agua, Mm, reparamos, sí. claro, claro. Sí. Hermano Marcelo, voy a ver si hoy puedo compartir la pantalla en forma correcta. Muy bien. ¿Ya lo ven? Ahora pareciera que sí. Ok. No, todavía no. ¿Tiene algún slide para compartir? Sí, no ven un slide verde. No. Dice que está compartiendo, no sé por qué no. Está compartiendo, pero aparecemos todos en la pantalla. Ahí está abajo. Ahí está, muy bien. ¿Ahora tienen? Sí, y ahora puso recording. Sí, ahora tengo. Ok, qué bueno. Estamos bien, ¿verdad? Ven grupos pequeños. Sí. Ok. Esa no es la primera, quita el primero. Ok. Voy a hablar entonces esta hora de la célula, porque es algo que es diferente, digamos, al grupo pequeño, en el sentido de que se define un poco diferentemente a los grupos. Como dije antes, que los grupos pequeños en la iglesia muchas veces son informales, existen, digamos, para hacer la música, pero el cuidado pastoral que se les rienda, que se les ofrece, es al lado del propósito que tienen. Los úgeres que toman la ofrenda, por ejemplo, y cuentan el dinero, se les tiene que administrar a ese grupo, pero el propósito del grupo no es el ministerio que se toma a cabo. En la célula, lo que sí es el centro, el propósito, es la administración del cuidado pastoral. Y yo sé que para muchos de nosotros la única experiencia de la célula que tal vez han tenido es de un grupo en que se hace un mini servicio, se cantan los mismos himnos y coros, se predica en la misma voz, en la misma manera un mensaje, y es como si fuera otro servicio del santuario, de la iglesia. Pero entendiéndolo bien, el grupo celular tiene otros propósitos. Los grupos pequeños, por ejemplo, pueden ser coros, los grupos de la escuela dominical, digamos, de niños, de jóvenes, de adultos. La junta de la iglesia es un grupo pequeño. Yo me dedico a discipular a la junta como uno de los grupos que yo estoy formando.
y grupos informales. Las conexiones informales antes de un servicio, por ejemplo, o después que existen. A veces hay grupos que salen a comer juntos o se reúnen en una casa juntos enseguida y uno puede entrar y ministrar en ese grupo con esas personas. Parados a la puerta, por ejemplo, muchas veces hay un grupo que se queda a la puerta o se queda alrededor de nosotros al fin del servicio con quien hay necesidades, hay algo que podamos ayudarles. Por ejemplo, conmigo, si yo hago las preguntas, ¿cómo ha estado? ¿Cómo va todo en la casa? Tengo una señora anciana que se me viene a la mente, por ejemplo, que me habla de las dificultades que tiene. Tiene 2 hijos que viven, tiene uno que se murió, el duelo de todo eso, una hija que trabaja, un hijo que no trabaja y todo lo que sucede, ¿verdad? Y mi ministerio con ella, porque no se reúne con un grupo pequeño, una célula, mi ministerio con ella se toma a cabo al fin del servicio el domingo en la mañana. Y mucho de eso, como es informal, es del momento, del instante, uno tiene que estar dispuesto y preparado para responder, para dar bendición, para orar por ellos y aconsejar a veces y a veces hacer un apunte para reunirnos después para hablar más profundamente de la necesidad, a veces retirarme del santuario o ir a una área a solas con ellos para hablar. Eso también es otra manera de manejarlo. Pero el crecimiento de las iglesias se ha visto aquí en los Estados Unidos que las iglesias que tienen la forma de las células crecen y aumentan en muchos casos mejor que los que no tienen. Y lo que voy a hablar es las etapas de este crecimiento, las etapas de la formación de iglesias en el crecimiento. El tamaño básico de una célula es el tamaño predominante de las iglesias que existen. Es decir, que son 20 a 40 personas, tal vez 60 se pueda, pero es una célula, es una iglesia con solamente una célula. Ustedes entienden que todo lo que crece, todo lo que vive, está formado por células. Y las células tienen el núcleo en el centro que los dirige, que los maneja en lo físico, en la biología. Pero también en la iglesia, una célula es el tamaño, el promedio de iglesias son el tamaño de una célula. Y lo que vemos o entendemos es que el razón que no crecen más es porque el cuidado pastoral que se necesita tomar a cabo está hecho todo o casi todo por el pastor al centro. Y hasta que multiplicamos el cuidado pastoral que se hace por medio de otros, no es fácil romper esos números. La cantidad que un pastor a solas puede ministrar, el cuidado pastoral, el toque personal, el conocimiento de cada caso, esas cosas predominan y son importantes en esa iglesia. Y lo que necesito decir es que hay cierta cantidad de miembros que si no es el pastor que les habla, si no tienen el toque del pastor cuando vienen al servicio, ya no van a seguir, van a otra iglesia. Y eso en ese sentido hacen el límite de muchas iglesias al tamaño que un pastor pueda lograr ministrar. Y yo estoy corriendo aquí a la carrera en vez de responder o dejar que respondan a las preguntas que hicimos antes del receso. Hermano Marcelo, ¿quién fue la primera persona que asigné responder? ¿Fue Miriam Errantes? ¿Qué pasó? Oh, ok. Miriam, ¿qué piensa? ¿Cuál es tu opinión de esas preguntas que hizo Marcela en el grupo 1? Bueno, el primero lo que dice es cómo puede un grupo pequeño funcionar como una sala de emergencia de Ajá, un hospital. ajá, Sabemos que si las personas, si llega a una sala de emergencia es porque van con una necesidad ajá, de ser atendidos, puede ser
por una herida o cualquier otra necesidad que ellos lleven, lo que los hace llegar a esa sala de emergencia. Cuando vemos que la iglesia es como una sala de emergencia, ¿qué tipo de emergencia sería? Cuando pienso que tiene semejanza en a una sala de emergencia, dándole la atención y ayudando en lo que sea posible a la persona que tenga la necesidad. Dando un seguimiento, ya ves que por lo menos cuando uno llega a la sala de emergencia, tal vez el siguiente día está la llamada de teléfono, y no cómo siguió y todo. Entonces, ¿por qué no hacer eso y dar un seguimiento, ver cómo para el siguiente día llamar a la persona y no cómo va todo y estar al pendiente de cómo va solucionando y no lo que ha pasado, la necesidad que tiene? Excelente, muchas gracias. ¿Quién era el número 2? ¿Fue Ana Castellanos? Sí. Ok. ¿Cuál fue la pregunta? La pregunta dice, ¿cómo puede un grupo pequeño funcionar como un proveedor de cuidado, de rehabilitación, ayudando a la gente a recuperarse? ¿Qué problema necesitarían recuperación y restauración? ¿Cómo podría el grupo pequeño ayudar en este tipo de necesidad? Bueno, yo estaba pensando que uno de los problemas que existe actualmente en la sociedad y que casi nadie habla de ello, que es como que el mundo, las personas seculares lo miran muy creo que normal, y para ellos está bien. Y creo que nosotros como cristianos lo ignoramos. Pienso que primeramente el problema es las personas que tienen problemas de drogas. Creo que un grupo pequeño podría ser algo mucho más fuera de una iglesia para esas personas, tanto como tener cuidado en ellos espiritualmente y físicamente, tratarlos psicológicamente y espiritualmente, Amén. para que una persona pueda salir de ese problema, se tiene que escuchar y luego accionar. Entonces yo pienso de que un grupo pequeño podría ser muy bueno para ayudar a ese tipo de personas, porque Sí. desafortunadamente es un problema que está acabando con la juventud en el día de hoy, y es algo que creo que todos estamos ignorando. Sí, tiene mucha razón. Y en muchos casos, en la mayoría de casos de iglesias, lo que un líder, tal vez el pastor, tal vez otro líder en la iglesia debe hacer es tener en mente las habilidades de la gente. Por ejemplo, algo a largo plazo que necesita ayuda. Hay una señora en nuestra iglesia que se hizo muy experta en el seguro social y en lo que ofrece el condado y el estado para el cuidado de los ancianos, que tuvo una madre que era anciana que vivió en una de esas casas. Entonces ella, con otras personas que se están jubilando o que ya están ancianos, ella se acerca y les ofrece la ayuda, que son horas y horas de investigación que ella hizo, y se le ofrece a esas personas. Y yo como pastor, sabiendo eso, puedo hacer la conexión, puedo decir, ella le va a llamar, usted la tiene que visitar. Ese es un ejemplo nada más. Sí, tiene mucha razón. Ese cuidado a largo plazo que se necesita tomar. ¿Quién está en el grupo 3? Yo, pastor. Ok, gracias, hermano. El grupo 3 dice, ¿cómo puede un grupo pequeño proveer el apoyo necesario para el cuidado de largo plazo? Bueno, cuando las personas vienen a Cristo, hay personas que se convierten y hacen hay realmente un cambio de vida en ellos, diríamos tipo Pablo, que ya se convierten y a los días ya están funcionando como cristianos, pero hay otros que no.
Hay otros que vienen, que han sido rescatados del alcohol, que han sido rescatados de algún tipo de adicción, Sí. y que ellos todavía, a pesar de tener a Cristo en su corazón, siguen teniendo tendencias todavía son atraídos por la adicción de la cual fueron rescatados. Entonces, cuando se detecta este tipo todavía que tiene la persona este tipo de atracción hacia de lo que fue rescatado, o sea, solo menciono dos cosas, pero pueden ser muchas otras más. Sí, sí. Entonces, ahí es donde hay que hacer un plan en el grupo pequeño, cómo dar ese cuidado a largo plazo a la persona. Es, por ejemplo, visitarle en la semana, porque una de las cosas que hace que las personas vuelvan a recaer es cuando se sienten solas. El tiempo que están solos, buscar y hablarles, decirles que traten de no estar solos mucho tiempo. Porque cuando estás solo, la mente empieza a trabajar y los quiere llevar otra vez, los quiere convencer a que donde estaban estaba mejor que donde están ahora. Sí. Entonces, hay personas que requieren de ese cuidado a largo plazo. No es solamente ya te convertiste, ahora que sigue, pues ahora sigue, hay que asistir a la iglesia, al grupo pequeño y hay que seguir adelante. Amén. Muchos lo van a hacer, pero hay otros que no. Entonces ahí es donde hay que hacer un plan de darles ese cuidado necesario. Le dice acá que el apoyo necesario para el cuidado a largo plazo. Entonces ahí hay que detectar este tipo de necesidad y hay que hacer un plan para ver cómo se le puede, como dije, visitar. Alguien puede sacarlo, digamos, a comer, a tomar un café, a que se distraiga, a traerlo a actividades de la iglesia o algún tipo de actividad. No dejarlos mucho tiempo solos. Sí. Ese tiempo es el que les hace mal. Amén. Otra pregunta que dice, ¿qué tipo de problemas requieren una respuesta extendida? Sí. Hay personas que vienen con muchos argumentos todavía, muchos argumentos que no están convencidos de cierta doctrina. Entonces, ahí hay que, para darles una respuesta extendida, hay que armar un plan de explicarles ciertas cosas. Hay personas que no captan las cosas tan fácilmente. Y también hay personas que no quieren resolver su pregunta, quieren la atención, quiere que uno les ponga atención, que uno se le debate. exacto. Hace a la otra pregunta que hace por último, dice que cómo continuar trabajando cómo continuaría trabajando el grupo con aquellos que requieren una consideración extra. Una consideración extra. Va a haber personas que vienen con algún tipo de falencia. Por ejemplo, personas que no pueden leer, o que no saben leer, o que no saben escribir, que no saben manejar, que no pueden tener un carro, que tienen limitaciones. Este tipo de personas requieren de una consideración extra, que hay que ir a traerlos a su casa, que hay que ayudarles Hay personas que requieren de que se les lean hasta documentos, que alguien se gane la confianza de la persona para poder proveer estas consideraciones extras, que hay que considerarlo a esta persona, porque hay limitaciones. Sí. Y ayudarle me recuerdo cuando yo estaba en la iglesia del pastor Rogelio, había un muchacho que vino, lo rescatábamos de las calles, de la droga, del alcohol, y él no sabía leer. Entonces alguien en la iglesia se dio la tarea de enseñarlo a leer, dedicarse, sentarlo y enseñarle el ABC. Y hoy él se defiende leyendo. Amén. Él
está todavía en la iglesia y él se defiende leyendo. Lo mismo, hay que ayudar. Se le ayudó a conseguir una licencia de manejar, se le ayudó a estudiar, todo este tipo de consideraciones extras. Hay personas que requieren este tipo de cuidado especial, más que otros. Otros se defienden más fácil. Son Sí. personas más desenvueltas, pero hay otros que no, que requieren este tipo de cuidado especial. Yo tengo una señora muy anciana que otra señora en la iglesia siempre está vigilando por ella y me mantiene al tanto cómo está. Y ahora estaba pensando en eso porque para la Pascua tenemos lirios cada año y me llamó y me dijo, quiero asegurarme que habrá un lirio para esa anciana que está aislada en su casa. Dije, sí, cómo no. Después del servicio puede llevar un lirio y cada año la va a visitar, la lleva un lirio cada día especial de la madre. Como está encerrada en casa y no sale, eso ella tiene el ministerio de largo plazo de continuamente amar y mostrar el cariño, el amor de Dios en esa forma. ¿Quién está en el grupo 4? ¿Los Quintanilla? ¿Quién responde al grupo 4? No me recuerdo. ¿O fueron los Munguía? ¿Ustedes? Ok, Sí, hermano. abre su micrófono. Está mutuado. No le oímos. Ok, ahora sí. Ahora sí. Bueno, primero quiero decirles que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, ¿verdad? Nosotros como nos toca el grupo 4, la pregunta que se nos formuló aquí es, ¿cómo puede un grupo pequeño proveer cuidado de la salud por medio del apoyo mutuo de sus miembros? Quiero empezar con esta primera pregunta con una de las experiencias que tal vez no fue mi experiencia, sino que algo que yo pude observar. No era de cristianos, sino en ese entonces eran unos vecinos que eran católicos. Y en una ocasión una persona fue operada y pude ver cómo este grupo pequeño de personas se reunieron ahí cerca de nuestra casa y se pusieron de acuerdo en cómo van a ayudar a esta persona que estaba recién operada. Estoy hablando ahorita hablando de la salud física. Y me llamó tanto la atención cómo ellos pudieron distribuirse, que uno iba a ir un día a hacer el aseo de la casa, el siguiente día la otra que le iba a ir a hacer la comida, y así sucesivamente pudieron cada uno de ellos cooperar de una manera y hacer sentir bien a la persona, ¿verdad? De que estaba en su situación porque estaba recién operada. Y eso me llamó mucho la atención. Y digo, y estas personas que son católicos, digo yo, si los cristianos tuviéramos eso nosotros como cristianos, fuera excelentísimo. Amén. Sí, y pienso que como en lo que es la salud física, ¿verdad? Hablando de la salud física, eso es algo que nosotros como cristianos debemos de proveer ese cuidado también. Y como grupo pequeño, pues eso es mejor así. En grupos pequeños nos damos cuenta de las necesidades de las personas. Sí. Una forma de cómo podemos nosotros ayudar, colaborar mejor en grupos pequeños. Amén. Y lo mismo para lo espiritual, ¿verdad? También nos damos cuenta más rápido ahí, como en el grupo pequeño, nos damos cuenta de las necesidades. Nos podemos reunir tanto para hacer oración, para ayunos, para proveer también, ¿verdad? Ayuda espiritual a las personas, también para levantar el ánimo de las personas. Amén. ¿Verdad? Amén. Entonces ahí Gracias, hermano. la primera pregunta. No sé si mi esposa quiere agregar algo ahí. Muy bien. Ya no llevamos mucho tiempo ahí. Muy bien hecho. Muchas gracias. Agradezco. Sí. Sí, de largo plazo de la salud tenemos que hablar mucho porque todos vamos a estar enfermos en un tiempo y todos vamos a tener necesidades de ayuda, de sostén, de apoyo. Y eso es un ministerio de mucha bendición
que debamos abrir las puertas, dar permiso, entrenar las personas. Una forma de ministerio que tenemos nosotros, hay una serie de libros que después de una muerte, cada 3 semanas o 4 semanas por el año, se les llega a otro libreto que les da ayuda, apoyo espiritual, tanto como psicológicamente y como manejar el duelo y la restauración de una vida normal después de una pérdida. Y eso ha sido de gran bendición para muchas personas, y no lo limitamos a miembros, sino cualquiera persona, un vecino que conocemos, algo así, lo mandamos el libro, y por el año ellos cada 3 meses tienen un nuevo libro para leer y dar apoyo y bendición. Y esos tipos de ministerio existen en las redes, uno puede encontrar, sí. Gracias, hermanos. Muy bien, muy buenas respuestas. Agradezco sus esfuerzos. Vamos a volver al crecimiento de iglesias. Hablando de la primera barrera que limita el crecimiento de una iglesia, es que la iglesia es una célula completa en sí y no tiene necesidades afuera de ese grupo. Es decir, que todo lo que se necesita para el apoyo espiritual, el ministerio que estamos hablando, que hemos hablado de los 4 grupos, se toma a cabo con esas mismas personas, y no se rompe esa cadena, no se rompe ese globo de insulado que es mutuo, y que es difícil para un pastor hacer que crezca la iglesia, porque ese grupo no es que son mala gente, no es que tienen malos hábitos, no es que no están formados bien espiritualmente, es que ellos se han hecho una unidad que no se va a romper, y uno no lo va a romper. El toque personal, como dije, una de las razones que está limitada es porque está al alcance del pastor, y el pastor es la única persona que está dando cuidado pastoral. Ahora, la congregación, una iglesia que no es célula, ahora es congregación, sería más de 60 personas hasta 200 personas. Ahora, no se olviden la nota que puse ahí bajo el título. Cantidades son aproximadas y varían. Las iglesias americanas es el grupo de quien estoy hablando, que tengo la experiencia. La congregación es un grupo que ya no es una célula, ahora comienza a existir con varias células. Cuando el hermano Tony nos habló de la iglesia Hosanna, 25 células, eso es una gran cantidad, 20 o 25 ahí por ahí. Tienen un pastor de tiempo completo, y la barrera es distancia, es la distancia que, no sé por qué puse esa palabra y voy a borrar eso después. Ok, una iglesia intermedia tiene más de un pastor a tiempo completo. Digamos, está alrededor de 250 personas a 600 personas más o menos, y tienen pastores asociados, tal vez 1, 2 o 3 pastores que ayudan al pastor líder y apoyan y le ayudan a multiplicar el ministerio. Y esa congregación está controlado por la junta. La iglesia, el pastor líder y la junta y los pastores asociados tienen el control de todo lo que sucede, pero es una iglesia manejada más o menos por la junta. Una mega iglesia es una iglesia más de 600 personas a 1000 o más de 1000 que llegan, y esa iglesia tiene muchas o varias congregaciones que se unen dentro, bajo la cobertura del pastor y dentro de esa iglesia. Una iglesia que conozco en Virginia, no nazarena, pero tiene un líder dentro de la iglesia que es profesor en educación cristiana. Él, cuando se reúne en la escuela dominical de él, son más de 1000 personas que llegan para que él les enseñe la Biblia, y se quedan en el santuario, y de ahí comienza el servicio con unos 2, 3 más 1000 que se agregan. Y esa es una iglesia, él no es el pastor, pero es un laico que está enseñando la palabra. La iglesia, la Primera Bautista en Dallas, la ciudad de Dallas, en Texas, conozco un poco, he visitado varias veces, he conocido los pastores,
y ellos en el pastor de la leyenda de fama de muchos años, la esposa de él tenía una escuela dominical de más de 1,000 personas que se agregaban, muy organizada. Cada mesa tenía su líder, se sentaban en mesas, cada minuto de la hora estaba organizado, planificado. Todas las personas estaban registradas, tenían las direcciones, mandaban tarjetas de aniversario, de cumpleaños, habían ministerios para apoyo cuando estaban enfermos o cuando había una muerte en la familia, algo así, ¿verdad? No vayan a pensar que una iglesia grande pierde el toque personal, no. Aún diría yo que los que son sanos, las iglesias grandes que son sanas, tienen un toque mejor, más profesional en la vida de cada persona. Y digo que es mejor porque es más continuo, es organizado, planificado y los líderes tienen experiencia en lo que hacen y son bien entrenados para hacer el ministerio. Ahora se está formando lo que decimos iglesias satélites. Estas son iglesias donde hay un pastor en la iglesia, en el edificio, pero se unen o son parte de una iglesia madre, y en los casos que yo conozco, el pastor en la iglesia madre predica y virtualmente lo ponen en la pantalla en las iglesias satélites. Ahora estamos hablando de un pastor comunicador de mucha experiencia, mucho talento, mucha excelencia, y por eso puede mantener, pero los pastores locales en cada local de los satélites dan el cuidado pastoral y guardan sus ovejas y guardan el rebaño y tienen el ministerio local en esa iglesia. Mis hijos atendieron, cuando vivían en Oklahoma, atendieron una iglesia muy grande de muchos satélites, y el pastor predica a cierta hora. Después de la alabanza tienen una banda en cada local, tienen un pastor en cada local y pastores asociados, pero al momento de la prédica, la pantalla está ahí y predica por pantalla el pastor líder. Cada barrera de crecimiento requiere un esfuerzo grande para romperlo. Y lo que estoy diciendo es que el cuidado pastoral, iba a decir el cuidado personal también, es la diferencia. Cuando se haya el cuidado, puedan crecer. Vamos a hablar de las ventajas de las células o de los grupos pequeños. Se puede discutir y enseñar con más libertad y más detalle. Por ejemplo, cuando hablaba yo del fumar, en una célula, digamos 8 a 20 personas, no más de eso, uno puede hablar y puede discutir y tener una conversación sobre por qué no fumamos, por ejemplo, o por qué no vamos al baile, o por qué tenemos ciertas creencias, o se puede hablar el tópico del pastor del mensaje del domingo y se puede hacer preguntas, se puede discutir y entender mejor lo que se está enseñando en el santuario. Las preocupaciones de cada persona se pueden discutir con menos vergüenza. Como el grupo es pequeño, el grupo se conoce, hay la libertad de abrir y discutir cosas personales o cosas que dan vergüenza en un grupo grande. No da tanto miedo en un grupo pequeño. Se gana amistades, amistades espirituales que fortalezcan a cada persona. La necesidad de la amistad cristiana se ve y uno lo siente. El apoyo que se puede alcanzar es mejor. Una célula que tuvimos en la iglesia donde estoy de pastor ahorita, por unos 2 años creo que nos reunimos. 2 de las esposas en ese grupo no eran nazarenas, no eran convertidas en el día que estaban en la célula, pero por ese medio pudieron hablar abiertamente de la fe o de la falta de fe o de las preguntas que tenían. Uno que se le había asesinado el esposo, fue asesinado en un país de Centroamérica, y ella hablaba abiertamente de la dificultad de perdonar a esos hombres que hicieron eso a su esposo. Esa lástima, ese dolor, esa herida fue una gran parte de la razón que no tenía fe en Cristo.
Y eso se tiene que hablar, se tiene que abrir, se tiene que discutir para que puedan crecer después de eso. En inglés, en iglesias más grandes se conocen no más de 70 personas. Mi mamá asistía por años a una iglesia de 1,500 personas. Y yo me di cuenta que solamente eran como más o menos 70 personas que ella conocía por nombre, se sentaban en la misma área del santuario grande y tenían tiempos de reunión durante la semana entre ese grupo. Y eso es lo que sucede en una iglesia grande. No es porque son 1,500 personas individuales, son 1,500 personas que también están en el santuario para el servicio de adoración, pero también están en grupos pequeños durante la semana con otros miembros de la iglesia. Y cuando hay una necesidad, saben quién llamar. Cuando hay algo que les sucede, saben quiénes le van a orar por ellos, quiénes le van a apoyar, y uno tiene la misma cantidad de amistades dentro de una iglesia más grande. Y si es sana, si es efectiva esa iglesia grande, muchas veces el cuidado es extraordinario, es especial. Juan Wesley, ya hablamos de los grupos que él inició, no voy a tomar más tiempo con eso. Ahora, digamos que ustedes van a formar como pastores un grupo de células en su iglesia o el ministerio basado, su iglesia basado sobre las células. La primera parte es la visión y su propósito. ¿Por qué va a ser una iglesia de células? Y hay muchas razones válidas por las cuales uno puede formar una iglesia de ese propósito. Por ejemplo, el evangelismo. Si uno decide, queremos que crezca la iglesia, que se multiplique, la gente que no conocen a Cristo van a ir a la casa de sus amistades antes de que van a estar libres de ir a la iglesia. Entonces, si yo tengo vecinos, yo los invito a la casa, es más probable que vengan que si yo les invito a ir a la iglesia. Y cuando vienen a la casa, podemos hablar informalmente de Cristo, podemos responder a preguntas, podemos hacer la pregunta, ¿qué conocen ustedes de Cristo? ¿O cómo está su vida espiritual? Una pregunta así abierta, una pregunta grande que permite que ellos respondan dónde están en su vida. Entonces, para evangelismo, para formación espiritual, muchas veces pongo un proyecto de 6 u 8 semanas, estar con un grupo enseñándoles la palabra, dándoles la formación, el discipulado necesario. Por un año tenía 3 hombres que me reunía con ellos para una cena cada semana y mi propósito era hablarles de la formación espiritual de ellos. Y hasta hoy tengo unos que me llaman de ese grupo y cada semana están en contacto conmigo porque quieren el seguimiento que se formó, la amistad que se formó, la forma de hablar de las necesidades en la vida. Otro propósito de las células es formar líderes, entrenamiento para ellos en la forma en la célula. Comience con un material apropiado. No vaya a pensar que uno puede, bueno, solo vamos a sacar la Biblia y a comenzar a leer. Eso se puede con ese plan, pero uno tiene que tener un plan de cómo estudiar o lo que se va a estudiar y cuáles son los recursos que van a añadir al estudio bíblico. Y no comience solo por el deseo de comenzar un grupo, comience con un propósito. Porque sin el propósito, no importa qué sucede y no importa cómo sale, y va a perder la unidad y va a perder el apoyo que se necesita para conseguir el grupo. Comience con una materia apropiada, una materia wesleyana o nazarena, o el Ejército de Salvación, ellos también tienen materias. Escoge un líder del futuro antes de formar el grupo. Con cada grupo que se forma, uno tiene que tener un líder en formación y el líder nombrado, diciendo que en un año, 18 meses, año y medio, él será líder de otro grupo que va a emergir o va a salir o se va a dividir en la célula para que él forme su nuevo grupo. Voy a hablar más de eso en un momentito. Quería mostrarles una hoja del internet. Ahí ven la casanazareno.com. Esto es en sus pasos, los pasos de Cristo.
lecciones programadas para el discipulado cristiano. Aquí se encuentra en casanazarena.com, se encuentran muchos recursos para la escuela dominical y también para estudios bíblicos como este. Y los pueden accesar cualquiera. De ahí está la casanazarena.com. Reglas o normas del ministerio de la célula o de grupos pequeños. Se requiere unos 2 años para poner en pie un ministerio de grupos pequeños. No vaya a pensar de un día a otro o de 6 meses ya se cumple. Es un proceso de por lo menos 2 años y las razones son muchas. En primer lugar, el calendario varía. Obviamente con COVID, el año pasado es perdido, uno no pudo formar en ese tiempo una nueva célula, a menos de que lo hace virtualmente, formamos unas en la iglesia, pero se requiere 2 años porque se tiene que entrenar y se tiene que experimentar todos los cambios y toda la variación que va a suceder sobre el tiempo. No es decir que la misma célula va a seguir por 2 años, pero es decir, con los mismos líderes vamos adaptando. Tenemos un líder en la iglesia con mucho talento, mucha habilidad, pero cada vez que he tratado de que él forme una célula, no ha funcionado. En 6 semanas no hay nadie que quiere ir a la célula. Él tiene dones en otras áreas, pero ese don no lo tiene. Y eso es una parte de por eso que cuesta tiempo de sembrar y volver a sembrar y iniciar nuevos grupos y dar apoyo y entrenar y animar a los líderes. Si es la primera vez para su iglesia o si necesita cambiar la visión, esta es la manera de iniciar un ministerio de células. Inicie a cada grupo con un líder novato apuntado y un líder novato. 2 líderes. Uno que está encargado, el otro que viene detrás aprendiendo. Siempre tenga bueno, es un principio bíblico, ¿verdad? Como sembramos, eso cosechamos. Si sembramos una célula, vamos a cosechar más células. Si sembramos un líder, vamos a cosechar más líderes. La iglesia debe cosechar iglesias, debe formar nuevas iglesias. Pastores deben estar formando otros pastores. Y en la misma forma, líderes de células deben ser personas que vienen entendiendo con la mentalidad, la ADN ya ha puesto que ellos van a formar un líder que va a salir con un grupo después de un tiempo, digamos 1 año, año y medio, algo así. Cada semana, primero, cada semana planifique lo que el líder en entrenamiento va a liderar. Por ejemplo, yo voy a dar la bienvenida y voy a orar, usted va a dar la lección esta semana. O esta semana yo voy a dar la lección, usted va a dar la bienvenida y orar el inicio y también dirigir el tiempo de oración al fin. Yo voy a dar el estudio bíblico, yo voy a dar la lección. Pero comparte lo que hacen y hablan después de cómo funcionó, que fue bien, que no fue tan bien, cómo lo cambiamos, qué debamos hacer. Siempre deben tener metas que logran alcanzar. Una meta. Vamos a tener 8 personas antes de junio 1 en nuestra célula, por ejemplo, una meta. Vamos a formar o vamos a alcanzar 3 personas para Cristo antes del 1 de julio. Teniendo una meta, orando por la meta. A veces se alcanza, a veces no se alcanza, a veces se supera la meta. Pero el punto es siempre tener una visión, una dirección para el grupo. Siempre deben tener metas y que logran alcanzar. Después de 6 meses se toma un descanso o mejor se divide el grupo. Y la razón que digo 6 meses y un descanso es que hay personas en el grupo que ya no aguantan, ya no quieren seguir, ya quieren otro grupo, quieren cambiar su forma, pero no tienen permiso de decir eso porque ya están en el grupo, ya han estado 6 meses y cómo es para salir y no volver es la vergüenza y hasta se pierden a la iglesia porque en la iglesia se ven y no los ven en la célula. Y entonces
dé un tiempo de descanso, digamos aquí en los Estados Unidos muchas veces en el verano, julio y agosto. La temperatura tan alta, el calor, todos van de vacaciones y no se reúnen. Y se vuelva con el año escolar, comenzando, digamos, el 1 de septiembre. Ese descanso es importante para el líder también, y eso no nos damos cuenta, que los líderes se ponen en una traca, digo yo, en una dirección, y siguen, y siguen, y siguen, y siguen, están agotados, y pierden el vigor, pierden las nuevas ideas, la energía que necesitan tener para ser efectivos. Después de 6 meses se toma un descanso. Los grupos ya formados más de 3 meses no aguantan crecer. Lo que sucede es que se forman amistades, se aprende cómo compartir los unos con los otros, y algo nuevo que entra, digamos, después de 3 meses, no es porque el grupo no los quiere, no es porque no hay amor, no es porque no son cristianos o espirituales, es porque en la dinámica social ya se ha encerrado el grupo. No sé si ustedes conocen los bloques de construcción que juegan los niños que se llaman Lego. Ok, esos bloques tienen los pedacitos, ¿verdad? Que se enganchan. Lo que sucede en una célula después de 3 meses es que ya no hay puntos de enganchar. Ya se encerró todo. Viene una nueva persona y en vez de enganchar, rebota. Y yo sé que ustedes no ven esa dinámica porque están en el grupo. Eso se entiende. No, pero amamos a todos. Aquí oramos por todas personas. No, queremos todo el mundo que venga. No, el pastor. Nosotros no somos de ese tipo. Yo entiendo. Yo he oído todos los argumentos, pero he visto la realidad. La realidad es que un grupo se forma y se encierra. Y la nueva persona, y esto sucede en una iglesia, eso es una razón la cual las iglesias se quedan más o menos al tamaño 60, 70 personas. Porque cuando viene una persona nueva, sí, lo queremos, lo abrazamos, lo felicitamos, lo damos la bienvenida, pero ellos saben, como si tienen una antena, y ellos saben, no hay lugar para mí en este grupo. Y por eso formamos nuevos grupos. Y es una disciplina espiritual, una disciplina emocional, una disciplina psicológica. Decir a los líderes, usted es líder de célula, tiene su líder que está aprendiendo. Ese líder dentro de 18 meses debe tener otro grupo que está formando y que emerge, que sale de la célula original. Y la célula original ahora también nombra otro líder suplente, la nueva célula con 2 líderes suplentes, y por eso digo que 2 años se multiplican. Pero en menos de eso, la única cosa que sucede en la mayoría de casos es un fracaso. Miriam, so good to have you. Nice to see you smiling and nodding your head, no hair, nodding your head. Me levanté un poco despeinada hoy, ¿ves? Toda despeinada me levanté. Bo, lend her a comb, would you? Good grief. But you know what? She had to go 2 days ago. She had to go to the urgent care. And sorry. Ella tenía que ir a cuidado urgente. Y ella quedó la noche. Entonces ella regresó 9 en la noche. Ella estuvo allá para como 36 horas. Wow. Y ella empaquetó una bolsa de todas las cosas. Y yo le dije, ¿qué pasó con el blow dryer and curling iron? Porque ella no empaquetó, que siempre en todas las vacaciones ella tiene con ella. No. Yo le Muy dije, malo, Bo. No, yo le dije, Bo, mira que no tengo un pelo de tonta y no me tomes el pelo. Pastor, gracias por la bienvenida. Estuve la primera hora escuchando desde la cama, pero tenía ganas de verlo, así que me maquillé un poco y vine porque me alegro que se agregó. Tengo una pregunta sobre las células y es en cuanto a los líderes. Hay personas que son nuevas, que vienen y se identifican con el líder. Y hay otras
que no les cae el líder, o sea, no hay una afinidad. Es bueno cuando uno se da cuenta como líder de eso, recomendarle otra célula, siendo por supuesto ético y... No solamente es bueno, sino es bueno anunciarlo públicamente, que las células están abiertas y que uno se reúne donde se siente cómodo, porque en eso se quita la vergüenza y da permiso a todos a hacer cambio. Todos hemos estado en un caso en que se nos doblan el brazo, ¿verdad? Para entrar a su célula o estar en su grupo y se da vergüenza si no viene. Y eso no es sano, no es saludable. Y entonces sería mejor. Y por esa es otra razón que, digamos, son 6 meses que se van a reunir y tienen un descanso, o 3 meses. Porque en eso, una persona que se siente ya no quiere estar en el grupo, tiene la manera de salir sin vergüenza. Y la otra cosa que yo he visto es que a veces llegan a la iglesia, lo conocen al pastor y solo quieren estar con, o sea, les gusta cómo enseña el pastor, ven la diferencia entre el pastor y el líder del grupo. Y bueno, una de las cosas que yo he percibido, y estoy hablando del líder de célula, a veces se ponen celosos, a veces o dicen cosas como lo extrañé, hermanito, pero con un tonito de voz como diciendo, escúcheme, ¿por qué no viene? Y habría que tener no sé cómo enseñarle a los líderes, bueno, sí sé, pero tienen que ser líderes maduros donde uno les pueda decir que no actúen así o no hagan esas preguntas, porque lo ponen a la persona en una situación horrible. Déjame responder porque ya pasamos las 9 y vamos a terminar aquí un ratito, pero permítame. Lo que tenemos que decir a los líderes, como usted dice, tienen que ser maduros emocionalmente, y cuando se oye o se ve ese tipo de respuesta, afuera del grupo, a solas con ellos, se les habla y se les dice, mira, esa actitud no sirve. Tenemos, por ejemplo, en los músicos que no quieren otro músico porque no toca como les agrada a ellos, o entre el sistema de sonido, no, unos que lo usan y no lo dejan en la manera que otro quiere que lo dejan. Y hay ese desacuerdo, ¿verdad? Esa falta de respeto, de honra. Y uno tiene que decir, mira, aquí no existimos para música perfecta, no existimos para líderes perfectos o células perfectos. Aquí todos necesitamos mejorar y tenemos que aceptar el uno al otro. Recuerdan que yo les siempre digo que el mandamiento que falta es el mandamiento que dice, bendecidos los flexibles, porque se doblan y no se quebran. Y en eso hay que ser flexible, hay que dar a la persona libertad. Sí. Propósitos de grupos pequeños, que cada persona esté cómodo y que se sientan en la libertad de compartir. Y eso lo hablo abiertamente. Yo repito ese propósito en cada sesión. Queremos que usted esté cómodo en lo que se está hablando y la manera en que quiera o no quiera responder. En la célula semana pasada había una señora que siempre habla, no habló creo ni si una vez, tal vez solo saludos. Pero al fin, dijo el esposo, estábamos con el doctor todo el día hoy. Hay una razón, ¿verdad? Si yo hubiera dicho algo, tal vez la dejo avergonzada. Pero no, está abierta la puerta. Uno puede responder como quiera. Pide que todos estén de acuerdo, no compartir hasta que todos han hablado. Es decir, uno de los problemas que siempre se enfrenta, me dicen los líderes de células, hay uno que habla y domina toda la hora o domina los 20 minutos y no permite que otros hablen, o siempre la respuesta es muy larga. Y yo, por broma, y no tanto broma, sino un poco serio, cuando en la clase a veces he tenido personas que hablan demasiado, yo les doy una seña, yo les hablo uno por uno, aparte de la clase, y digo, si me ves así tocando la nariz mientras que hablas, es porque ya pasaste el tiempo. No te quiero avergonzar delante de todos, pero si me ves, ya sabes que necesitamos que otros hablen. Y si lo ves jalando el pelo.
¿Cómo? O Jalar si lo ven jalándose el pelo. jalando el pelo. Miriam no puede. Hay que tener un límite de la cantidad de reuniones. 6 semanas o 6 meses concuerda con el calendario escolar. Lo que se dice en el grupo se queda en el grupo, la confidencialidad. Entonces alguien dice algo de su esposo, alguien dice algo de la manera en que se trata o le han tratado otros. Eso se queda en el grupo. Ahora, el líder, tal vez una esposa está hablando de abuso, de maltrato de un esposo que no está. El líder se acerca a esa mujer y le habla en privado con su esposa o con el esposo. Y los tres y dicen, ¿cómo le ayudamos? ¿Cómo le podamos ministrar en eso? Y recordar, hacer recordar el grupo que ellos no deben ir hablando con otros. Muchas veces el disfraz es, bueno, tenemos que orar por fulano y tal, porque, y dan una historia que es sensacional y no es, es mejor simplemente decir debamos orar por esa pareja o debamos orar por esa casa y dejarlo ahí, punto final. Ok. Lo que se dice en el grupo se queda en el grupo. Que sienten la libertad de hacer cualquier pregunta que quieran hacer. No hay pregunta prohibida en el grupo. A veces y muchas veces he tenido que decir, no sé la respuesta. Tal vez es una pregunta de la Biblia, pero antes de la semana de la siguiente sesión lo voy a investigar y traigo una respuesta. No sé cómo aconsejarle, pero creo que hay personas que le puedan ayudar. Vamos a ver en qué forma. Comparte los deberes. Uno que lea la Biblia, otro que va a orar, otro que prepara la merienda. Riega la responsabilidad entre el grupo. Escoge un lugar, un ambiente propicio. Es decir, si están en una casa donde entran y salen muchas personas o hay otros que rentan cuartos o algo así, no es un buen lugar de estar porque van a interrumpir el grupo y la dinámica del grupo. Y los que son nuevos en el grupo, si no saben quién están entrando y saliendo, no están cómodos, no tienen libertad de hablar abiertamente. La privacidad. Menos distracciones, un lugar donde no se distrae fácilmente. Sentados en un círculo para que todos se ven cara a cara y participan mejor. Cuando estamos en un círculo y yo puedo ver todas las caras y todos me pueden ver a mí, es mejor. Como en el Zoom, yo les miro toda la cara, me gusta, porque en eso puedo responder a preguntas, puedo sentir el ánimo o falta de ánimo en la clase, la respuesta. Reglas de la sesión, que todos hablen, es decir, queremos que todos tengan la oportunidad de responder y que nadie domina. El líder puede aprender a hacer preguntas breves y dejar que el grupo responde. Tengo una amiga en la iglesia, una hermana muy buena, muy santa, pero cuando comienza a orar, ella es una mujer de tanto detalle. Oh Señor, la señora que tiene el carro rojo, que se le hinchó la llanta la semana pasada, necesita esta semana más dinero, Señor, para su comida, Señor. Y el esposo es tal y tal, y usted sabe que fueron y tal y tal. Y todo ese detalle, yo digo, Dios ya sabe todo ese detalle. Haga su petición. Y el resto de nosotros no conocemos la hermana, la señora. No vamos a recordar todo eso. Y estoy hablando a líderes, no estoy hablando ahora a personas que son laicos en las bancas. Estoy hablando a ustedes como líderes. Como líderes, aprendan a ser breves, a llegar al punto, a hablar en oraciones cortas y al punto de lo que están preguntando y dar permiso que responden. Siempre me recuerdo un maestro de escuela dominical de adultos en la iglesia donde estaba en Texas, el santuario. Él enseñaba en las primeras bancas del santuario y mi oficina estaba al lado de la plataforma del santuario. Y yo oía todo lo que él decía en la clase. Y él hacía una pregunta: ¿quién fue el segundo rey de Israel?
Y en vez de dar tiempo que respondan, él dijo, fue David. Y es maestro, era maestro en la universidad. Yo me sorprendía que nunca daba permiso que ellos respondieran. Él daba la respuesta. Y seguramente era un hábito que no se dio cuenta ya a la edad que tenía, que él no permitía que otros hablen. Reglas. Pastor. Sí, hermano. No Perdón, permito perdón. que hable. Yo soy el único con permiso para hablar. Siga, hermano Robinson. No, una pregunta. ¿Cómo se trabaja? Tal vez es un tema que no nos gusta mucho. Cuando hay posibles divisiones o rebelión dentro de la célula contra la iglesia. ¿Cómo manejar eso de cerca? En casos que todo el grupo sabe la división, si ocurre algo en el grupo, entonces se trata en el grupo. Si es entre dos personas, se acerca a las dos personas. Claro, porque tengo un ejemplo. Acá pasó con el grupo pequeño, células, que los líderes mismos estaban ya armando criticando el método, la forma de la iglesia de trabajar el pastor, y conclusión de todo, que se dividió, se fueron de la iglesia y llevaron a toda la gente que tenía. Wow. ¿Cómo se trabaja como pastor? ¿Cómo manejar eso para que no pase, no? Sí. Bueno, en unos casos es imposible que no sucede. No hay manera de evitarlo en varios casos. Pero viendo lo que está a la raíz de eso es un espíritu, un carácter malo, un carácter de crítica, un carácter de desafío con el líder, algo de una raíz de amargura tal vez, o una falta de ellos. Hay personas, por ejemplo, que tienen envidia del púlpito, y como no están en el púlpito el domingo, tienen que predicar en sus células, tienen que predicar al grupo lo que piensan que el pastor no predicó. Yo tengo hermanos queridos en la iglesia que piensan que cumplen mejor mi mensaje de lo que yo lo puedo cumplir. Y los amo. ¿Es aconsejable, por ejemplo, como pastor, chequear, averiguar lo que se habló, el contenido? Absolutamente. Absolutamente lo debe hacer. Y eso se debe hacer con células. Los líderes se deben reunir, digamos, mensualmente, o tal vez si no se puede, yo voy y los hablo uno por uno. ¿Cómo va su grupo? ¿Qué está enseñando? ¿Qué ha sucedido? Háblame. No, eso es muy bueno. Y uno tiene como líder que discernir el carácter y hablar al asunto del carácter de la persona, pero en privado. Pero si uno siente que un líder se está extraviando, ¿verdad? Uno abre la puerta y dice, no sé si es conmigo o si es una falta de su entendimiento, pero no me siento cómodo en ver. El líder tiene que resolver el problema porque el líder es responsable. Y si es el líder nombrado, es responsable por la caída o por el avance de la iglesia. Entonces, y por el rebaño, por el cuidado de las ovejas. Y se está haciendo daño a las ovejas cuando el líder de la célula no está conforme. Comenzar a tiempo, respete el tiempo de cada persona. Tener un bosquejo de la sesión para seguir sabiendo lo que se va a hacer, en qué orden. Oración al comienzo para que Dios dirige y que la sesión sea de bendición. 2 o 3 minutos brevemente introduzca a personas que asisten por primera vez. Muchas veces digo, este es fulano y tal, y yo sé que trabaja en este tipo de trabajo y tienen 3 hijos en la casa. Bienvenido. O permito que ellos hablen, pero muchas veces es una oferta de cariño, de apoyo, hablar de ellos, ¿verdad? Con nosotros, para que ellos saben, yo estaba escuchando, yo estaba estudiando su familia, yo sé lo que el trasfondo un poco. Presenta su material, digamos, el énfasis de la sesión, no más de 10 minutos, breve. Comienza a hacer preguntas, espere que responden. ¿Qué piensan de este pasaje? ¿Qué les está diciendo este pasaje? No van a creerme, pero 30 segundos de silencio sientan como si fueran una eternidad.
Y el hábito malo que tiene el líder muchas veces es de tratar de llenar cada momento. Y es más saludable permitir que ellos piensan, que reflexionan. Yo tengo una habilidad de hablar. Mi esposa reflexiona, piensa. Yo me pongo inquieto. Yo le hago una pregunta y no me responde. No es porque no entendió la pregunta, es porque está pensando en la respuesta. ¿Y cuáles son sus opciones? Ella mucho más cuidadosa de que soy yo. Yo me meto y después me tienen que venir a sacar con el remolque. Ella no se meta. Ella mide con más cuidado lo que dice y lo que hace. Y yo necesito esa ayuda. Un tema, una idea se forma como el tema de la noche. Se toma un tema, tentación, oración, amor, cariño, la bondad del cuerpo de Cristo. Un tema nada más. Y se habla de ese tema. ¿Qué piensan ustedes del amor de Cristo en este pasaje? ¿Por qué dio Cristo esta parábola? Ese tipo de pregunta para que ellos respondan. Permite que todos hablen y comparten. Para terminar, pide que por peticiones para oración. Y decimos aquí que es un concierto del órgano. Son los riñones, es el cerebro, es la cadera. Esos son los órganos. Y yo me quedo frustrado porque no oramos por las almas perdidas, no hablamos por la condición espiritual. Y es porque eso es algo prohibido, pero si alguien está enfermo, eso es apropiado hablarlo. ¿Entienden? Ok. ¡Wow! Se terminó todo. ¿Cómo está, hermano José? Lo tengo aquí en plena, completa imagen del hermano José Ortiz. Bien, pastor. Quiero que cierre con oración, por favor, hermano. Oramos, hermanos, para terminar. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Padre Celestial, venimos delante de ti en esta noche a darte gracias por la enseñanza que nos ha traído el pastor Philip. Te damos gracias por este varón que está siempre dispuesto y con deseo de enseñar. Gracias por ese don que le has dado, Señor. Amén. Para formar líderes, formar pastores. Señor, que en esta noche esta enseñanza no caiga en tierra que no da fruto, Señor, sino que cada enseñanza, que el Espíritu Santo nos ayude a guardar esta palabra y ponerla en práctica en nuestras congregaciones, en nuestros grupos pequeños, y que seas tú dando el crecimiento, Señor. Señor, te pido que bendigas a cada uno de los hermanos que han sacado su tiempo para estar en estas clases. Amén, bendice. Señor, que tú les sigas bendiciendo. Yo sé que algunos deben de estar cansados después de un día de trabajo, pero tú das la fuerza, tú das la destreza, tú das la energía, Señor, para cuando hacemos las cosas para tu reino, Señor, tú das el tiempo y das la fuerza, Señor, para hacerlo. Amén. Señor, te pido que bendigas a cada uno en sus hogares, a sus familias, a sus matrimonios, Sí, Señor. a sus hijos, y que los guardes en medio de esta pandemia, Señor, que este virus no llegue, Señor, a sus hogares, a sus vidas, a sus casas. Señor amado, bendice a cada uno de ellos en el resto de esta semana, y que este fin de semana que celebramos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Señor, que podamos tener una experiencia linda, Señor, en nuestras congregaciones. Sí, Señor. Que predican, los que enseñan, o aquellos, Señor, que son personas que van a estar recibiendo las enseñanzas y las prédicas de este fin de semana. Gracias, Señor. Te pido que tu palabra se lleve a cabo en esta noche, que dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces dormir confiado.
Dios les bendiga, hermanos, a todos. Buenas noches. Amén. Déjame responder un momentito más a Robinson. Cuando uno ve como líder, ve que se va descarriando un líder de un ministerio, un miembro de la iglesia. Como líder, somos responsables delante de Dios de decir la verdad en amor. Y yo vi un ejemplo de esto con un pastor. Yo estaba predicando la noche en el servicio, terminé de la prédica. El pastor invitó que uno viniera a orar. Él oró y después de la oración dijo, tengo que hacer un anuncio. Esta es la última noche que vamos a estar en este servicio. Mi familia y yo salimos, ¿no? Ya no vamos a ser miembros aquí. Nos quedamos todos. Wow. Yo me quedé sorprendido. Wow. Pero el pastor con un amor y una ternura dijo, hermano, lo despedimos en amor y le apreciamos. Gracias por lo que ha hecho. Quiero orar que Dios le bendiga. Quiero orar que Dios les guarde. Y con una ternura, una belleza. Y cuando una persona se comporta menos de lo que Cristo haría, no nos toca bajarnos a ese nivel. Nos toca exaltar a Cristo, vivir un nivel de amor, de ternura, de compasión y responder de esa manera. Y yo, para mí me cuesta a veces, me cuesta todo lo que tengo. Me tengo que tragar la lengua a veces. No responder en la manera que quiero responder, en la carne. Y esa es una prueba, no de la persona que sale, tanto como del líder, cómo lo manejamos. Porque se espantan las ovejas y las ovejas miden, leen lo que uno tiene por dentro cuando responde mal o inapropiadamente. Bye. Rodi, su apellido, hermano, por favor. Prende el micrófono, hermano. Reynoso. Reynoso. Rodi Reynoso. Tengan Gracias. buen fin de semana todos, que se gocen en el Señor en la Pascua, que celebran la vida eterna que nos da Cristo. Amén. Gracias. Pastor, Bendiciones, muy cierto. lindo el mensaje el domingo. Thank you. Muy lindo. Thank you. Me gustó mucho. I'm looking forward for this Sunday. I'm Amen. going to be at church. Amen. Very good. Dios le bendiga, hermana Miguel. Estamos orando. Gracias a Dios se mejoró su hermano y esperamos que usted también supera estos tratamientos. Wow, la hijita. Bendiciones, hermanos. Dios les guarde. Dios le bendiga. Dios le Dios le bendiga bendiga. a Dios le todos. bendiga, Miriam. ¡Tony! Gusto de verla siempre. ¡Te extraño, Tony! Sí, yo sé. Gracias, gracias. Thank you for Bendiciones a todos. Bendiciones, hermano. Robinson, Hija bendiciones, Robinson. Robinson. ¿Esa es la hija? Jazmín. Yasmín. Hi, Jasmine. ¿Cómo está? Y su hijo, el varón. Ahí está. Máximo. Máximo. Hola. Qué bonito. Qué guapo y bella. A la madre. Eso es verdad, eso es verdad. Dice que nos tiene complejado. Porque... Pasen buena noche. Ya está madrugando un poco. Amén, ¿verdad? Pastor Philip, bendiciones. Bendiciones, hermanos. Pasen buena. Nos vemos. Me alegro verlo, Rodi. Dios le bendiga, hermano. Amén.